Y continuamos aquí. Muchas bendiciones a todos ustedes. Todo lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz, dijo Jesucristo. Pero lástima que las luces salgan después de tanta oscuridad. Vengan a alumbrar. Me gustaría que mucha gente se alumbrara antes que llegue la oscuridad de tantas cosas que acontecen en el mundo. Y aquí le voy a dejar al doctor para que siga que cómo se comporta Abinader y que en los afectados estamos también. Dice el doctor España que nosotros somos afectados de esa vaina, de la censura. Claro que sí. Moquillaco con esa Claro que vaina. sí. El presidente Abinader es un poquito más abierto, es un poquito Sí. más democrático. Eso no lo exime de cierta cantidad de censura. Y como le dije, hay una censura del que tanto usted como don Apolinar, como don Antonio, como don Cencito, son víctimas. Y es que tenemos que entender que en la censura indirecta eh, entran en juego ciertos intereses y vemos la preferencia de el medio grande en detrimento del medio pequeño. Esa es una. Pero también vemos la preferencia del medio afín contra el medio crítico. ¿Por qué yo le digo esto, don Isaías? Yo entiendo que, por ejemplo, usted, de manera aunque sea honorífica, debió de ser invitado. Señores, don Apolinar tiene tiempo haciendo opinión. Don Apolinar tiene tiempo haciendo opinión y yo nunca he visto ni de relajo que se le ha propuesto, ni siquiera ahora con los recientes eventos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, una participación en lo que son las semanales para hacerle la pregunta al presidente que el presidente debe responder. Claro, hay que entender que en comparaciones con los estilos del presidente Medina, el presidente Medina tenía un estilo comunicacional muy particular por una relación un poquito más borrascosa con la prensa. Tenía su holder de prensa particular, tenía su equipo de comunicación. Sin embargo, hay que entender que su relación con los medios de comunicaciones no era una relación mala, pero era un poco difícil, y eso tiene que ver básicamente con ciertas estructuras de tipo sociológico y de mecánica de pensamiento del mismo presidente Medina. No es nada criticable, ni ha sido el único que ha abordado. Señores, recordemos también que el presidente Hipólito Mejía tuvo una relación difícil con la prensa. Una relación tan difícil que los medios de comunicación y lo que es la conformación de opinión pública, de un régimen de opinión pública, le costaron al presidente un periodo presidencial y la continuación de su carrera como candidato. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Ahora, don Isaías, ¿qué usted dice de la nueva regulación que se pretende abordar con respecto a plataformas? Oye, ¿qué acontece? Porque hay una cosa que tú no puedes confundir. Uno quiere, un ejemplo, libertad de expresión, pero no libertad de libertinaje. Confundí libertinaje con libertad. Yo vi, porque por ahí sale cosas, un ejemplo, yo vi una artista que dijo ahí que su coso es de ella se lo da a quien le da la gana. Y como los niños, todavía los móviles, eso lo van a hacer pronto. Alguien se va a inventar eso, que cuando tú le pongas lo de eso va a dar cuenta si es menor o mayor. Porque por ahí la gente no sabe cuando estamos vistos por todos los sitios y nos oyen cuando ellos quieran. Y hacen esto con lo otro por estos medios. Hasta con el teléfono apagado y esos televisores modernos. ¿Qué acontece? En lo que es dejar, permitir expresarse en contra o en favor de un gobierno que esté actual, de un personaje público, de un personaje llamado importante, etcétera, etcétera, y censurarlo, eso está mal. Ahora, cuando van a sacar el libertinaje de las redes, de los medios de comunicación, eso está correcto. Porque libertad una cosa y libertinaje es otra.
Entonces, es como dice la canción, amor y control. Si no le ponemos control al libertinaje, entonces ya ningún profesional será importante, porque es una de las cosas que la gente no sabe de la comunicación. Le permite muchas cosas y te hacen oír muchas cosas, las que tú quieres escuchar, que no son beneficiosas para ti, pero son las que tú quieres, y te la permiten y te la hacen escuchar mucho para que los demás, para que nunca sea pensante y viva durmiendo. Y crea todo lo que te dicen. Y de que aparece uno que dice las cosas como son, es el menos escuchado, el más odiado, el desahuciado y el censurado. Porque ese no coge el dinero, a ese no le pagan, no quiere coger el dinero, le ofrece, pero no quiere porque es un tipo serio, etcétera, etcétera. Hablando de Rafael Guerrero, que empieza a hacer un contenido con él, tengo una foto de cuando él era teniente de la Marina. Sabe que él fue de la promoción de Alburquerque, el que mató al comunicador de deporte y cosas así. Él fue de promoción. Tengo una foto de él cuando él era un teniente por ahí sentado a Guerrero, y también es de Villa Duarte, él creo que jodía con voceo también. Entonces, él le pasó a Marino Zapete también en aquel gobierno por estar hablando en contra, llamaban a los canales y te votaban del canal. A Altagracia Salazar la votaron de su canal, del canal donde trabajaba, por llamada de un gobierno, y tuvieron que ir a YouTube a hacer sus cosas. Entonces, eso da vergüenza en una supuesta democracia que yo siempre he estado, yo escribía desde joven eso, que nuestra democracia es una dictadura con el vestido de democracia, que siempre en el Palacio Presidencial está rondeado por la sombra de Rafael Leonidas Trujillo. Y por eso hayan matado periodistas. El último fue que yo supe que murió Narciso. Y si seguimos así, con el libertinaje, vamos a estar peor que estar censurados. Oye, ¿cómo es? Entonces yo estoy de acuerdo con esa ley. Si usted no sabe hablar cosas, usted no sabe hablar decentemente, usted agarra y vaya a trabajar, a hablar su cosa, usted hace un espacio para usted solo, en una discoteca de prostíbulo y cosas así, entonces usted habla ahí. Pero el comunicador, oye, comunicar es como enseñar, es educar. Y yo creo que diciendo malas palabras o sea, no se educa a nadie. Que yo chapeo, que yo me agacho, que yo aquello, dos mujeres que se atropellan mordida. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a las generaciones futuras? ¿Qué le vamos a dejar de herencia? Dígame usted, que sabe más que yo de eso. Usted que doctor. Mire, don Isaías, me siento muy contento de lo que usted acaba de decir, porque por primera vez en el tiempo que don Isaías, el pastor, y yo tenemos interactuando, tenemos relacionándonos en esta bella amistad, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque hay que entender que los nuevos, lo que es los medios emergentes de comunicación han democratizado lo que es el poder tú comunicar, valga la redundancia. Y veíamos cómo en tiempos anteriores, y es bueno que usted mencione lo de don Rafael, cómo en tiempos anteriores el latifundio mediático, lo que es el monopolio de la comunicación, estaba regido por ciertos personajes, por ciertas inversiones, que lo que es la comunicación de redes ha venido a democratizar. Hay que entender que en República Dominicana sí ha habido mártires de lo que es la comunicación. Tenemos a Narciso González, tenemos a Goyito García Castro, tenemos a Orlando Martínez. Y con referencia a Orlando Martínez, ese es el miedo mío, es caer, y esa es la crítica que tengo el día de hoy, a lo que es un tolentinismo, lo que es, apunta esa frase,
lo que es el tolentinismo. Es una frase nueva esa, el tolentini. ¿Cómo se llama la frase? Esa frase está buena. Sí, podemos caer en un tolentinismo pasando por alto el sacrificio que ha llevado en República Dominicana lo que es esta libertad de expresión. ¿Tú me entiendes, Isaías? Y es opinadores que cambian de parecer usando la brecha de lo más conveniente. O una investigación, una acusación, el utilizar, el abusar de lo que es la libertad de expresión, sin hacer la responsabilidad adecuada del uso de un medio en el cual usted vierte una acusación sin la debida investigación, exacto, sin la debida investigación. Prueba, sin la debida evidencia. Mátese esa moca, hombre. Eso es a lo que yo le llamo tolentinismo. Y me duele mucho que pasemos, como dije una vez, de Tolentino, Orlando Martínez a Tolentino, porque yo vi las lágrimas de doña Adriana, la madre de Orlando. Yo las vi, nadie me las contó, yo las llegué a ver. Pero el punto es cuánta libertad de expresión es demasiada libertad de expresión. Cuánta libertad de expresión es demasiada libertad de expresión. Podemos decir que República Dominicana no es un país silenciado, pero sí. Básicamente, don Isaías, lo que se quiere hacer, y ahí voy a caer en Santiago Matías en este momento, lo que se quiere hacer con esta reglamentación de lo que son las comunicaciones redes es evitar que un fenómeno cultural tenga consecuencias políticas. Don Rafael Guerrero en estos días hizo una declaración que muchos pasaron por alto, pero que es sumamente importante porque bebe de las aguas de Gabriel Arias Salgado. Estoy yéndome allá a España. Usted sabe quién es don Gabriel Arias Salgado, que decía que, y cito, la opinión pública destructoramente ha incidido en todas las coyunturas históricas importantes. Y don Rafael decía, me han dejado la bestia de Santiago Matías a mí solo. Yo no estoy de acuerdo con don Rafael, creo que es una declaración atrevida y muy dura. Pero sin embargo, lo que se quiere hacer es poder regular, es enmarcar dentro de un diámetro lo que se podría hacer o no dentro de la comunicación de redes que comienza a salirse, comienza a desbordar y comienza a tener nuevos protagonistas. Lo que ha sucedido con la democratización de la comunicación es que ha traído nuevos protagonistas. Y le voy a decir una cosa, don Isaías. Usted sabe que actualmente, de una manera comparativa, usted y don Apolinar, no dígase de Juan, manejan una mayor cantidad de views y hasta de influencia que comunicadores como Cristian, ¿cómo es que se llamaba? Cristian, el que estaban hoy mismo. Cristian, ya se me olvidó el nombre, ese mismo Cristian Jiménez, ¿no era? Sí, ahora mismo el nivel de influencia suyo puede estar muy por encima del de Cristian Jiménez. Cristian Jiménez. En la nueva democratización se va a volver al gatopardismo. Lo que pasa es que ahora mismo hay que buscar cómo se va a domar la bestia. Sí, pero yo lo que digo es, un ejemplo, en la modificación, en lo que piden esta ley, lo que yo no quiero que vengan a poner es decir, que no hablen mal de fulano de tal, no, eso no. Lo que yo quiero que quiten de las redes, de todos los medios de comunicación, es la vulgaridad, las palabras obscenas, que los programas cuando tú entres sea para educarte.
para tú aprender, para tú absorber y que sean como dicen de que objetivo y veraz, que sea original eso, que eso sea de verdad, que no sea un dicho. Pero lo vulgar hay que apartarlo, porque ya hoy en día Don Isaías, nadie quiere estudiar, nadie quiere estudiar, don todo el Isaías, mundo quiere tener redes. don Isaías, le voy a hacer esta pregunta. Le voy a hacer una pregunta importante, don Isaías, y ahí voy a beber de las aguas del maestro Jesús Lemus. Un saludo allá en la bella Michoacán. Don Isaías, ¿se ha trabajado para una matriz de opinión pública? ¿Se ha trabajado con una matriz de opinión pública para generar esa audiencia? La audiencia de la ley, Señores, tenemos... sí deberían llamar, Señor, lo que tú dices, que debieran citar a Polinar, a don Antonio, también, que están en los medios. pero en el tema específico, don Isaías, de lo que usted está diciendo, de a mí me gustaría que entraran a educarse, se está trabajando en una matriz de opinión pública que no es lo mismo que opinión publicada, y era una de las discusiones mía y de mi madre para yo preparar este tema. Se está trabajando en esa matriz. Es, Tú generar una opinión pública crítica, que es algo de las cosas que dice el maestro Jesús Lemus. esa es una buena pregunta porque Y si le tengo otra pregunta. no se está, Isaías. déjame terminar, déjame responder primero, Cardinal. déjame responder primero Pero esta. no, Yo creo que escuche esta. no se va a trabajar a fondo, porque a muchos no le conviene. Eso trae mi segunda pregunta. Van a trabajar conforme a la conveniencia de muchos y en contra de unos pocos. La tesis Villamonte versus Unamuno. Caemos ahí nuevamente. Pero ¿qué fue primero entonces, don Isaías? ¿Lo jurídico o lo político? Porque vemos cómo de una manera jurídica se comienza a enmarcar, se comienza a crear un perímetro de algo que es puramente político. No significa político, no es solamente política partidaria, señores. La política es un término muy amplio. Exacto. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Lo político o lo jurídico? Sí, porque hay política, cada empresa tiene su política. La política funciona en todos los sitios. Yo tengo mi política en mi casa, tú tienes la política la tuya. Mi política es que a mí no me gusta que me haga mucho ruido, un ejemplo, etcétera, etcétera, que me fumen adentro de la casa. Y yo fumo, fumo afuera. Y cada cual tiene su política. Cigarrillo estoy hablando, ¿vale? Entonces, y yo creo que lo político llega primero que lo jurídico, casi en todo. Después que lo político que busca, entonces entonces buscan lo jurídico para legalizarlo, para buscar la legalidad. Es una pregunta retórica, pero hago esta pregunta retórica, don Isaías, basándome en el contenido que usted está virtiendo dentro de este diálogo, porque hay una cuestión importante en la creación, y voy a agarrar ese hilo suyo, en la creación de lo que son, en la creación de una opinión pública, porque las elecciones son la manifestación más contundente de democracia. Sí, la elección. La democracia Te da derecho a su elegir. manifestación más contundente es las elecciones, y las elecciones son la suprema manifestación de opinión pública. Entonces, el rubro educación juega un papel fundamental. ¿Cuánta libertad de expresión es demasiada libertad de expresión? Y las libertades de expresión, don Isaías, exacto, son las que han llevado las luchas y han llevado las ideas. Señores, yo te voy a decir una cosa, Isaías, que tú y yo estuvimos hablando una vez sobre el tema de Israel. El sionismo comienza con un artículo de Theodor Herzl. La nación de Israel comienza en su proyecto con un artículo de prensa. Pero hay que entender que la libertad de expresión en lo que es el derecho al honor, lo que es las palabras impronunciables,
lo que son los discursos de odios, ahí es que se enmarcan los límites de lo que es la libertad de expresión. Exacto. Y tenemos también dentro de la libertad de expresión el no poner los guardarrieles necesarios. Casos tan vergonzosos en la historia de la humanidad como el caso Dreyfus, que la mayoría de las acusaciones fueron vertidas dentro de la opinión pública parisina. Y Émile Zola, que usted y yo hemos hablado bastante de Émile Zola, tuvo una censura indirecta por Le Figaro, que no quiso publicar Yo Acuso por el temor de perder suscriptores. Esa es lo que llamamos la censura indirecta. No es que la libertad de expresión nos da la licencia de hacer lo que nos da la gana. Señores, no podemos, por ejemplo, tomar la libertad de expresión como un marco para un discurso de odio. Exacto. Para levantar calumnias. Yo que voy a aprovechar esta libertad de expresión. Richard Nixon, no Richard Nixon, el pájaro que me comenta ahí. Y a Pitino, ese pájaro no. Estoy hablando de Richard Nixon, que fue presidente de Estados Unidos. ¿Cómo se llamó? El Watergate fue el problema de él. Sí, el Watergate. El Watergate, ¿quién fue que lo sacó al aire? ¿No fue el Washington Post? El Washington Post. Entonces, por una comunicación o una publicación de prensa, tuvo él que demitir de la presidencia. Creo que fue el primer presidente de Estados Unidos que ha dimitido. Y fue por eso, porque envió a poner micrófono e interceptar la llamada a los opositores y esa cosa. Y en Estados Unidos eso hace mucho tiempo. Y entonces Richard Nixon tuvo que demitir. Parece que ese nombre, esa gente que llevan ese nombre, Richard Nixon, son extraños. Hacen cosas indebidas, son traicioneros, quieren ganar la mala, quieren ensuciar al otro, etcétera, etcétera. Esos nombres extraños así. Entonces, se puede poner entonces como el presidente más fracasado, más mediocre de los Estados Unidos, Richard Nixon. No. Richard Nixon era un hombre brillante. Pero lamentablemente, y es lo que usted decía hace un momento, el poder puede tener un efecto diferente según el tipo de persona. Sí. Vemos el poder que el presidente Abinader, y vemos también lo que es el poder que ejerció Richard Nixon. Que déjame decirle una cosa, ese dictamen, ese conflicto con el Washington Post, llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces tú tienes casos como el de Farwell versus Hostler, que es en base a una campaña mediática que traía a un predicador a angustia de tipo psicológica, y se ve en la película El pueblo contra Larry Flynn, cómo la Suprema Corte de Justicia salvaguarda el derecho a la libre expresión en ese contexto. Pero también vemos, y entonces lo podemos relacionar con lo de Richard Nixon, como el acta de... Lo tengo por aquí. El acta de identidad de agentes de inteligencia le prohíbe a los medios de comunicación publicar los nombres. Es de 1981-82 y quien la impulsó fue William Casey. Le prohíbe a esos mismos medios de comunicación revelar asuntos, y creo que debemos hacer un programa sobre la ley del DNI, tarde que temprano. Sí. Asuntos de seguridad nacional y la divulgación de nombres de agentes de inteligencia en terreno extranjero que estén trabajando de manera activa, a menos que el Estado, en este caso los Estados Unidos, así haya dispuesto en comunicación hacerlo. Entonces vemos ahí que la libertad de expresión tiene guardarrieles. Sí, exacto, eso es lo que digo, que lo jurídico lo convierte en legal hasta donde le convenga,
Porque Lo que decíamos, don Isaías, lo que decíamos de qué fue lo primero, lo político o lo jurídico. Y déjame hacerle una cosa, me llama la atención porque en estos días escuchaba yo a un abogado, al abogado Casals, haciendo ciertas defensas a él y al señor Vargas de Donald Trump, para mí la desgracia más grande que le ha sucedido a la política norteamericana, sobre cómo Twitter, que es una empresa privada, cómo Twitter se da el lujo de vetar o de censurar a Donald Trump. Pero déjame decirte una cosa, el presidente más censurador de los Estados Unidos ha sido Donald Trump. Estamos hablando de un hombre que ha sacado periodistas de ruedas de prensa o que simplemente algo insólito ha dicho que periodistas a través de su lobby de comunicación van a entrar en una rueda de prensa de él. o sea, que son, que son escogidos. Porque a qué le va a hacer cómo tenía que hacerlo. así la pregunta que va a hacer. Hay gente que van a los medios políticos y donde su periodista y ya tiene la pregunta escrita, la que le van a hacer, y la que no puede, esa no me la haga, es así. Entonces, que no hay objetividad. Quería decirte, ver lo que hizo allá Dalán. Pegaso era que se llamaba el vaina que ellos tenían. Sí. Que por ahí escuchaban a todo el mundo y hacían de todo. Pero yo en lo que hablamos aquí quiero saludar a Alejandro José García en Rhode Island, Providence. Sigan hablando. No, exactamente eso, don Isaías. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como democracia? ¿Qué límites existen para esa libertad de expresión? Y óigame mi expresión, oiga lo que digo, don Isaías, democracia. Y tomando el caso de Trump nuevamente, vemos cómo los autoritarismos, y volvemos al doctor Balaguer, influyen y cómo ellos beben, ahora hablando de Trump, beben de los que son las virtudes democráticas de sus sociedades para después suprimirlas. Eso es autoritarismo. Sí, entonces, un ejemplo, hay un tipo que yo no quiero saber de él, Dios me perdone por esa vaina, porque me cae mal, que se llama Abigail Soto. Cosa Abigail Soto. Está en el show de mediodía ahora. Porque a mí los periodistas o los que están en los medios tienen programa. Él tenía un programa llamado de Abigail. Yo lo veía también en la super revista de Color Visión con Domingo Bautista. Y yo, una vez, este muchacho a veces me da tiempo. Si tú recuerdas el nombre, el que fue director de prensa de Color Visión, que después me di cuenta que era del PLD dentro de Color Visión. Cuando Peña Gómez murió, digo, por de la gente del PLD que estuvo después en esta cosa, lo que dirige la comunicación exactamente, de Telefónica, ¿cómo se llama? Sí, Vargas, el de telecomunicaciones. Sí. Bueno, ¿cómo que se llama la vaina esta? Ese ministerio de la comunicación, el nombre. El ministerio de telecomunicaciones. No, pues tiene otro nombre, que la gente, el otro nombre que es más corto. Ok. ¿Qué es lo que dirige? Dije, Indotel. Exacto, Indotel no ayuda a nadie porque la telefónica le roban a todo el mundo. Y ese señor Abigail Soto, porque él tiene un programa de Abigail con Abigail Peña, dice que hay que votar porque en este gobierno, él es del PRD, entonces, que él entonces Bacano Hipólito, que hay que votar por tal, hay que sacar a la gente del PLD por tantos intercambios de disparos que han visto, que esto y lo otro. Pero después que el PRD gana, al par de meses dice, tienen que volver los intercambios de disparos, que esto y lo otro. ¿Usted entiende? Incoherencia periodística. Eso es conforme a lo que tú estás hablando, conforme a cómo me convenga. Estoy en contra de esto ahora porque yo no le estoy sacando beneficio, pero después cuando yo le saco beneficio, estoy a favor de lo que antes estuve en contra. ¿Qué cosa? Operadores que cambian de opinión según el parecer que le convenga. Déjame decirle una cosa importante con Abigail. Abigail es quien inicia en República Dominicana, me disculpan sus fanáticos. Dilo rápido, que se va a acabar esto. Lo que es la falta de respeto a la dignidad presidencial.
Quien comienza a faltarle el respeto de una manera directa, por lo menos visto por mí, es Abigail Soto. Ese para mí En el sí. marco del uso de un derecho